El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, nueva temporada. Hoy para hablar de un tema que ha sido muy polémico, pero también muy denso, y tiene que ver con todo lo que ha encontrado el Ministerio de Salud y la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud, y que ha generado revuelo con la CPS, con los usuarios, pero queremos entender qué es eso de la UPC, qué es eso de un informe que encontraron con fallecidos que habían sido atendidos post-mortem. Todo eso lo vamos a analizar con el director de la ADRES, la administradora de los recursos de la salud, Félix León Martínez. Gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a Entrevistas con Alma de País. Mucho gusto, Andrea. ¿Cuándo se realizó este informe que ha causado tanto revuelo? ¿Cuál era el objetivo y en cuánto tiempo se hizo? Se calcula anualmente, se recoge la información desde el primer trimestre, se empieza a recoger la información del año anterior. Y se empieza a analizar y a consolidar para cuando se llegue al fin de año decir el aumento para el año siguiente va a ser de tanto. La mayoría de las EPS no cumplen los requisitos. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde siempre? Desde siempre. En el régimen subsidiado que recibe 30 y tantos billones de pesos al año, todos los años casi no hay análisis porque la información que presentan no es suficiente ni congruente. ¿Qué quiere decir que no presentan información adecuada? Deme algunos ejemplos para comprender. La norma dice que tienen que justificar al menos el 90% del dinero que dicen que gastaron en los estados financieros en servicios de salud. Tienen que presentar información sobre qué servicios, a cuántas personas, o sea, todas las bases de datos de los servicios que prestaron deben equivaler por lo menos al 90% de la plata que dicen que gastaron en servicios de salud en el estado financiero. Cerca de 10 EPS por año cumplen, hay unas un poco más juiciosas y cumplen por lo menos con presentar una información que alcance el 90% de la plata que gasten. ¿Pero las demás? Las demás no cumplen tampoco. Deme un ejemplo si tal vez tiene en el radar de cómo era que atendían a un solo paciente, por ejemplo, cuántas veces lo atendían, o ahí es cuando encuentran las cifras de los fallecidos. En este caso, por ejemplo, el grupo de EPS del contributivo presenta un incremento de consultas del 60% de un año a otro. Esto no es posible, porque no se pueden duplicar los médicos de un año a otro, porque no se pueden duplicar los consultorios de un año a otro. No daban las cuentas por ningún lado. No. Y ahí viene el cuento de la ley de los grandes números. Que no cuadraban las tendencias históricas te dan una probabilidad de crecimiento más o menos. Cuando te salen hacia el cielo, están fuera de lo esperado, de lo probabilístico. Esas cosas pueden variar solo si hay una catástrofe, una pandemia, una guerra, que pueden darse cambios muy importantes en los grandes números. Por ejemplo, ¿la pandemia no pudo haber incidido en eso? La pandemia se incidió en eso. En 2020 se cayeron los servicios terriblemente porque, si tú recordarás, se cerraron los servicios ambulatorios en todos los servicios de salud del país, entonces se hicieron muchos menos servicios. Obviamente en 2021 hubo un incremento muy grande de servicios, pero porque 2020 había sido muy pequeño. Entonces tú ves en una curva, que puedo mostrar ahora, cómo se incrementan los servicios de 2020 a 2021. Ahí estamos viendo el gráfico. Está explicado por la pandemia. Pero ahora vuelve y se incrementan de 2022 a 2023
Casi en la misma proporción. En la como si misma hubiese pasado proporción otra como si pandemia. hubiéramos pasado otra pandemia. Entonces eso no es probabilístico ni estadísticamente y tampoco hay razones epidemiológicas, sea pandemia ni nada, que expliquen unos crecimientos tan desbordados de las frecuencias de los servicios. Y aquí es donde viene otra de las irregularidades que ustedes encontraron y que también deben mirar con lupa las autoridades pertinentes, porque si no estoy mal fueron más de 23.000 personas que aparecían como atendidos, pero que ya habían fallecido. Es una de las cosas que encuentras, sí, es que hay muchas atenciones de personas fallecidas, o sea, con fecha de atención, no fecha de factura, como dicen algunos que quieren criticar el estudio. O sea, lo que tú encuentras es que esa cantidad, esos miles de registros son con posteriores a la fecha de defunción que tiene la base de datos. O una persona que de pronto tiene 15.000 traslados de ambulancia en la base de datos, que la trasladaron 15.000 ¿15.000? 15.000 veces. Perdóneme, una sola persona parece como si hubiese sido trasladada 15.000 veces en ambulancia. Esas cosas, esas son las que encuentras tú para que veas pues, con el poco Claro. cuidado y la poca seriedad que se presenta. Por una parte uno dice, pero ¿qué es esta irresponsabilidad? Pero uno supone que si el Estado les da billones de pesos para la salud de los colombianos, la mínima obligación que tendrían es entregar detalladamente y cuidadosamente cómo se gastaron el dinero. Pues miren, para conocer exactamente cuál es el impacto de todas estas irregularidades que ustedes han encontrado en el sistema de salud, en lo que significa la atención para los usuarios, en los recursos públicos, quiero que después de la pausa usted, con tablero en mano, nos explique de lo que significa la UPC, de lo que significa para el ciudadano de a pie, todo esto que usted me está contando, ¿le parece? Hacemos una pequeña pausa y regresamos aquí en Entrevistas con Alma de País. La Secretaría de Transparencia cuenta con canales para reportar posibles actos de corrupción. Si usted es funcionario público, contratista o trabajador, puede hacer su denuncia de forma rápida y segura. Ingrese a portal.paco.gov.co, haga clic en la opción denuncia y complete el formulario. Recuerde que podrá hacerlo a nombre propio o de manera anónima. En este portal también podrá consultar el presupuesto general de la Nación, algunos indicadores y acceder a información sobre la contratación pública en Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Y les propongo un ejercicio, saber qué tanto conocen los ciudadanos sobre lo que está en juego en el sistema de salud. Unos conceptos muchas veces tan difíciles de entender, pero que es importante comprenderlos, porque esto impacta a todos los ciudadanos de a pie. ¿Sabe qué es la UPC? No. No sé. Unidad de pago social, no sé, mentira, no sé. La unidad de lo que el gobierno asigna para cada paciente, ¿no? Los gastos que tienen que incurrir. Donde uno se afilia para la salud. ¿Sí? Es algo sobre la policía, ¿no? Donde, ¿no? ¿Qué opina usted de lo que encontró el gobierno y la ADRES de que las EPS están entregando una información inflada? Por ejemplo, personas que han tenido 15.000 traslados en cirugía, 23.000 fallecidos que lo siguen atendiendo. Sí, también hay corrupción, eso es toda la vida ha sido así, pero todo se queda en investigaciones, nunca terminan en nada. Sin duda alguna eso puede ser cierto, pero eso lo que evidencia es una falta de control tanto del gobierno como de las EPS. Y uno se pregunta cuál es la entidad que regula el destino de los recursos. Las EPS, el gobierno, hay un ente de control que las vigile, no debería pasar. Toda hora pagando y pagando uno. Mira, no hay paga y espera 2 meses, 3 meses, una cita uno espera 2 meses, 3 meses. Uno paga, ¿sí? Pero cuando uno va a solicitar el servicio de salud, ellos no se lo prestan correctamente. Son muy deshonestos en eso. ¿Cómo le va con el sistema de salud? No, el sistema de salud malísimo. Grave porque imagínense que soy enfermo de la próstata, estoy sondeado y resulta que no ha sido posible que me atiendan porque no hay un especialista que me atienda y yo tengo que cambiarme la sonda cada 20 días y resulta que ya llevo 25 días
y no ha sido posible. ¿Qué le dicen? ¿La EPS? ¿Qué le dicen? Si no, la EPS me dicen que no hay un especialista y solicito citas, pero no ha sido posible, nada. Pues ni muy bien ni muy mal, porque pues en las formas de medicamentos los están dando muy tarde, no hay medicamentos. Si usted no se cambia la sonda después de 20, 25 días, ¿qué pasa? Pues una infección tremenda, gravísima para mi salud. ¿Y para su vida? Para mi vida, sí, porque en este caso no sé si puedo tener un cáncer en la próstata, no lo sé. No tengo queja de mi EPS, por ejemplo. Tengo una niña con discapacidad y siempre ha sido bien atendida. Es que hay EPS como buenas y como malas, porque por decir, uno ahorita saca una cita y se la dan, pero no lo atienden a uno. Actualmente tengo el sistema de salud de la policía, debido a que tengo papá policía. Lo considero intermedio, a veces veloz, pero no es un sistema de salud al que es accesible toda la población. ¿Y usted está de acuerdo con la reforma de la salud? Yo sé. ¿Por qué? Bueno, el respeto me gusta, respeto, tengas cosas buenas mente. Que sea mejor, que encontremos las citas más cercanas, que no nos nieguen los medicamentos. Lo único que yo le pido a los hospitales, a las grandes esas, que colaboren con los pobres. Y sí se requiere que el gobierno y las EPS se pongan de acuerdo y miren a ver cómo van a solucionar el problema, porque nosotros somos realmente los que estamos muy mal, porque entre los disgustos de ellos, las peleas de ellos, estamos nosotros, digamos así, como se dice vulgarmente, muy mal, llevando del bulto, sí. Y como lo veíamos, pues hay mucho desconocimiento. Director de la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud, Félix León Martínez, sobre qué es eso de la UPC y que se conecta con lo que usted nos estaba mencionando, de cómo ustedes empezaron a encontrar irregularidades de lo que reportaban las EPS y por eso la cifra, la polémica cifra y el porcentaje de lo que paga el gobierno por cada paciente, por cada colombiano que presta que lo atiendan en salud, pues ahí es donde está el dilema. Por eso le he traído aquí un tablero, le voy a pasar su marcador, además recordando su época de profesor universitario, ¿no? En diferentes cátedras, para que usted nos explique de verdad de manera muy fácil, muy sencilla, porque estos temas son muy complejos, pero son determinantes para entender lo que está ocurriendo con el sistema de salud. Entonces, empecemos por hablar, ¿cuál es la explicación? ¿Qué es eso de la UPC? La UPC es una prima que paga el Estado a través del ADRES a las EPS por cada ciudadano que está afiliado a las distintas EPS. Cada colombiano, esta es la por clave cada para colombiano. saber por cuánto se paga por cada atención. Un poco más de 2 millones en el régimen contributivo el año pasado y cerca de 1.700.000 por cada ciudadano en el régimen subsidiado. Para calcular este valor, lo vamos a poner en vehículos, que es más fácil. Para entender, claro. Explicártelo. Tú vas a asegurar 1.000 vehículos, entonces tú calculas que 50 de ellos van a tener estrellada con pérdida total y que valen 30 millones de pesos, entonces tú tienes que pagar 1.500 millones de pesos por los vehículos que tienen pérdida total y vas a tener otros 200 vehículos que se estrellan y tienen una pérdida parcial en promedio de 10 millones de pesos. No era total. Entonces vas a tener que pagar por daños 2.000 millones de pesos y se van a robar otros 20 vehículos que valen 30 millones de pesos, entonces vas a tener que pagar otros 600 millones de pesos. Son las categorías de los daños que tuvieron los vehículos. Entonces esto te da 4.100 millones de pesos. Supongamos, es un ejercicio cotidiano, coloquial. Bueno, si vas a pagar 4.100 millones de pesos, tú tienes que dividir eso entre los 1.000 clientes. ¿Cuánto te tiene que pagar cada uno de los que tú vas a gastar? Ese es el cálculo de los riesgos y los siniestros que tú vas a cubrir. Claro, para hacer como una categorización. Entonces vas a tener que pagar 4.100.000 cada uno de los 1.000 asegurados para conseguir la plata para pagar esos siniestros. Pero al cliente no le vas a cobrar solo los 4.100.000, porque también tú tienes un gasto administrativo y de ventas. Entonces, la fórmula final es número de siniestros
que es P, por valor de los siniestros, que es Q, dividido por el número de asegurados, más los gastos de administración. Sí, de ahí sale el cálculo final. Ese mismo cálculo se hace en salud. Número de atenciones por valor de las atenciones dividido entre el total de los ciudadanos asegurados más gastos de administración. Teniendo en cuenta también estas categorías de los tipos de atención en salud. Exacto. Entonces, a pesar de lo difícil, es algo fácil de entender en este sentido. ¿Qué es lo que gira? Hay que dividir los costos administradores de los enfermos entre todos los ciudadanos. Y eso da, más los gastos de administración, eso da el costo de la prima por ciudadano. Bien, ahora, la nuez también está en que las EPS dicen que la UPC debería tener un valor y ustedes después de este informe dicen no, debería ser de tanto. Ahora háblenos de esa cifra. ¿Cómo venía la UPC? Ustedes dicen el valor que debe tener es esto y qué es lo que dicen las EPS. Bueno, las EPS presentan la información. Ese ya es el primer problema, porque la información está en poder de las EPS y eso hace débil al gobierno, que es el regulador, porque el gobierno no maneja la información, la manejan las EPS. De hecho, ya tienes un problema de regulación ahí. Y en general en todos los sistemas en que, digamos, tú delegas una función y entonces la información la pierde el ente regulador. Entonces, ¿qué presentan las EPS? Un número de servicios y un valor de los servicios, que tú divides por el total de afiliados, que en el régimen contributivo son aproximadamente 25 millones, y eso te da un valor X de prima que se requiere. Pero ¿qué pasa? Que presentan la información, el año pasado daba muy baja. ¿Cuánto daba? Daba para un crecimiento del 6%. ¿Por qué? Porque presentaron información deficiente. El gobierno, sin embargo, la aumentó al 12%. Inflación más unos puntos. Este año pasó lo contrario. Presentaron una elevadísimas frecuencias de servicios, que habían hecho una cantidad de servicios impresionante en consulta y en laboratorio y en radiología, y también que habían subido los precios una buena cantidad. Aquí es donde se encuentra lo de la persona que tuvo 15.000 veces traslados en una ambulancia. Aquí encontramos lo de la atención a los colombianos que fueron atendidos después de estar muertos. Los precios que no debían ser de medicamentos, por ejemplo, un porcentaje de medicamentos, como un 5%, de medicamentos que no tienen licencia. Eso es una irregularidad seria. Claro. Eso significaba cerca de 110.000 millones de pesos. Ahora permítame el marcador para hablar del tema de la UPC y para ir concretando, que es la polémica en este momento que hay entre el gobierno y la EPS. Y recientemente el Ministerio de Salud dijo, bien, voy a verificar, corroborar la información con ustedes a ver si hay algún vacío, pero ustedes se mantienen en las cifras que han entregado. Y el gobierno entonces anunció un incremento del 5.3, ¿no? Sí. Del 5.3. ¿Cuál es el lío con lo que alegan las EPS? ¿De cuál debería ser el aumento de la UPC? Bueno, ellos hablaron a través de los medios de comunicación, a través de la ANDI, a través de ANIF, que debía ser del 13 o del 16, pero obviamente eso el gobierno tiene que ver las cifras que presentan las EPS. Esto se hace con la información que entregan las EPS. Que son los que dicen que debería haber un aumento del 13, sí, 10. Sí, sus gremios y sus organizaciones presionan por un incremento correcto. Y entonces ellos supuestamente presentan la información para justificar ese incremento. Pero esa es la información que no cuadra, que tiene una cantidad de irregularidades. Aquí está el vacío entre la información de las EPS y lo que ustedes verificaron. Entonces, sí, con la información podría crecer el 20% con la que presentaron. Pero como uno se da cuenta que esa información está llena de irregularidades, entonces cuando el ministro dice, no, revisemos esto, porque esta información no tiene lógica, esas cifras no tienen lógica poblacional ni epidemiológica, esos crecimientos inusitados no pueden ser, esas tarifas están fuera de control. En tarifas, perfectamente, hay diferencias de 100 a 1 en el mismo servicio. Claro. Si ellos son responsables de controlar el gasto en el sistema, dicen que controlan el riesgo financiero, es un desastre porque no es presentable.
La ley dice desde el comienzo, desde Ley 100 y después los decretos que vinieron después, que cuando no es posible fijar el incremento de la UPC técnicamente, en este caso por mala calidad de la información, se debe dar el incremento de la inflación. Para garantizar que el sistema no se afecte seriamente por problemas de que no se hizo el cálculo, que se hizo mal. Sí. Entonces, la Comisión de Regulación tiene que recomendar ajustar por inflación. Bien, esperemos que ya les haya quedado claro cuál es el dilema por estos días respecto a este incremento de la UPC, pero después de la pausa quiero que hablemos esto cómo impacta para el ciudadano de a pie. ¿Qué va a pasar? Porque las EPS también se mantienen en que se han entregado los informes adecuadamente, que el aumento debería ser mucho mayor y ahí es donde viene un poco la atención de cara a lo que viene en la reforma de salud. Hacemos una pequeña pausa aquí en Entrevistas con Alma de París. El gobierno del cambio está comprometido con llevar salud hasta el último rincón del país. Los equipos básicos en salud son la manifestación de ese compromiso, pues trabajan día a día para atender a las poblaciones más vulnerables y más excluidas del país. Ahora ya uno llega y la población ya lo quiere recibir a uno porque están mirando los cambios que se están haciendo, los resultados. Colombia tiene quien la cuide. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Regresamos a esta parte final de Entrevistas con Alma de País hablando de lo que está en juego respecto a la UPC, de lo que paga el sistema, el gobierno, por cada colombiano que tiene una atención en salud. Y esto prácticamente estábamos hablando, director de la ADRES, que es la aseguradora de los recursos, quien administra los recursos de la salud, Félix León Martínez, sobre los servicios de salud. Pero también ustedes encontraron irregularidades de lo que reportaban las EPS respecto a los estados financieros. ¿Qué fue lo que encontraron en esa información? Mira, cosas gravísimas. Por ejemplo, la nueva EPS aumenta el gasto en 2023 de 14 a 24 billones de pesos, o sea, un 60% en un año. Eso es inconcebible. Otras EPS inflan en 2023 las reservas técnicas. Otras EPS y un grupo de ellas duplican los gastos administrativos del 2022 al 2023. Venían gastando 200.000 millones en administración y de pronto gastan 400, otra venía gastando 300 y de pronto gasta 700.000 millones en administración. Es decir, esos cambios de un año a otro, tan severos como los cambios de las cifras de consulta o de radiología, que no tienen explicación, muestran un deseo de inflar las cifras para conseguir un incremento de la UPC. Por supuesto, es muy delicado este tema porque las EPS dicen, nosotros no nos estamos robando ni un peso, tenemos cómo justificarlo en nuestros informes, pedimos que haya un incremento mayor de la UPC y por eso piden también esa mesa técnica y allí también será la voz de ellas en su defensa. Pero para usted, como director de la ADRES que realizó este informe, estamos hablando también de corrupción, que recuerda unos casos como, por ejemplo, el de Saludcop, ¿o no? Sí, esto tiene antecedentes en 2011, en el escándalo de Saludcop. En ese caso, cuando la Universidad Nacional estaba estudiando las bases de datos de los servicios para la UPC de 2011, encontró también una sobrefacturación de 500.000 millones de pesos en medicamentos en las 3 EPS del Grupo Saludcop. Ahí surgió el gran escándalo del Grupo Saludcop. En ese momento lo que hacen algunas EPS es pagar de más a sus clínicas y servicios asociados, su servicio farmacéutico, para sacar las utilidades por la puerta de atrás, es decir, por la clínica, por el distribuidor de medicamentos y ya se convierte en utilidades allá. ¿Sí? Y la EPS tuvo unos gastos extraordinarios. Específicamente Sanitas, para ponerte un ejemplo, en 2022 se quejó de que había gastado perdido 200.000 millones de pesos. Cogimos
las cifras financieras de todo su grupo y resulta que a todas las empresas de su grupo habían ganado en conjunto 800.000 millones de pesos o 600.000 millones de pesos. Yo no puedo calificar delitos porque no soy juez. Yo traslado la información porque es una información estadística, es una información de cifras, es una información a las autoridades, a los organismos de control, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía. La Fiscalía determina si tantas irregularidades como existen constituyen intencionalidad, constituyen delito, constituyen desorden, constituyen lo que constituye. Leía en el informe que ese caso de los 23.000 fallecidos que después eran atendidos en servicios de salud tenía una implicación de 79.000 millones de pesos. ¿Tiene usted otras cifras para comprender de lo que estamos hablando? Cada irregularidad de estas que se encuentran en las bases de datos cuesta 70, 80, 100.000, 200.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de cifras gigantescas. Y si tú descontaras esas irregularidades, todas juntas, acababas dando un incremento de UPC. Yo lo que insisto es que por lo menos son de una irresponsabilidad ante el país, de rendir cuentas serias sobre el gasto de los dineros de la salud, de los billones de dinero, absoluta. Tú preguntabas antes si robaban ellas o robaban los prestadores, nunca se sabe, pero el deber de las EPS es controlar el gasto y tampoco lo están haciendo. Cuando pagan esos servicios a precios que no corresponden, no están asumiendo el control que les obliga de riesgo financiero y ellas dicen que lo que hacen bien es controlar el riesgo financiero y que no les pueden quitar el manejo del riesgo financiero en la reforma. Resulta que va uno a ver las cifras y no controlan el riesgo financiero debidamente. Respecto a lo que dicen las EPS, también otro de los argumentos es que se han presentado intervenciones de las EPS que ha desestabilizado todo el sistema. Incluso muchos de ellos pues dicen, venga, sabe que ya no puedo más porque no es que aquí se esté robando la plata, ni mucho menos, pero como está planteando el gobierno una reforma a la salud, pues la idea es acabar las EPS y argumentan que lo que el gobierno quiere es ahogarlas con esta información, señalándolas de que no están ajustando bien la cifra de la UPC, para simplemente ahogarlas y acabarlas para que se pueda concretar la reforma a la salud. ¿Qué les dice usted? Los aumentos más grandes de la UPC han sido en este gobierno con respecto a los gobiernos anteriores y lo demostró. Demostró también que cuando hay problemas, 2 o 3 ocasiones en distintos gobiernos se ha decidido aumentar por inflación. De modo que no es nada novedoso. Pero ese no es el problema no es ese, es que si presentaran cifras serias, yo quiero que se pongan todas estas cifras en manos de las universidades, porque lo que pasó después de 2011, que se encontró el gran escándalo, fue que el ministerio y los gobiernos siguientes ocultaron las cifras de las EPS durante todos los años. Ahora, cuando vuelven a salir a la luz, vuelven y aparecen las irregularidades. Entonces, las escondemos otra vez para que no se vean las irregularidades, o lo que debía suceder es que estas cifras fueran públicas y manejadas por todas las universidades para ver en qué se gastando la plata del país y qué servicios se está dando para que se vea dónde hacen falta, en qué municipio, cuánto está gastando, cuándo se concentra, en qué instituciones se concentra el gasto, que muchas veces son las de las mismas EPS, etcétera, etcétera, etcétera. El día que transparentemos las cifras, ese día habrá desarrollo en este país. Ahora, ¿cómo entender este dilema, este debate coyuntural con lo que le implica al ciudadano de a pie? Porque también con toda esta transición que está viendo, pues tampoco se puede negar que muchas personas, ciudadanos en los centros de salud dicen, vea, ha estado más difícil la atención, qué es lo que está sucediendo con las EPS, porque hay tantas EPS intervenidas, el ambiente está enrarecido. ¿Qué le contesta usted al ciudadano que nos está viendo en cualquier parte del país? Sí, aparentemente la solución es pongan más dinero, ¿sí? Pero ya te digo, el sobrecosto en 4 medicamentos, muestra el informe, daría para pagar 1.9 millones de consultas especializadas. Entonces el problema es que se necesita más dinero o que hay que utilizar mejor el dinero que se tiene. Porque si no se soluciona la forma como se está utilizando, esto es un saco roto por donde se sale el agua por todas partes. Y si no hay control del gasto en el sistema, no hay plata que alcance, ni va a alcanzar jamás. Desafortunadamente, siempre que hay estas revelaciones surgen temores, pero la otra cosa sería seguirlas ocultando y seguirles dando más dinero.
Pero mientras tanto, mientras se encuentra una solución, porque dice el ministro de Salud que está abierto a que se realice una mesa técnica para revisar el costo de la UPC, pero mientras esto sucede, mientras que entregan la información adecuadamente, mientras que se coteja todo esto, el ciudadano pues dice, esto también me está afectando a mí. El presidente de la República lo ha señalado muy claro. El 5,3 de inflación incluye el crecimiento de salarios del año pasado. No es aparte del crecimiento de salarios. Tiene que alcanzar la UPC. O sea, el gobierno es responsable y está dando más dinero que el año pasado para pagar todo el incremento de precios que hubo del año pasado más el incremento del envejecimiento. Digamos que no hay un crecimiento adicional a eso, pero es que no puede dar más en estas circunstancias. Es decir, que las EPS tienen que responder con lo que les está dando el gobierno. Tienen que responder, tienen la obligación de responder. Pues director de la ADRES, que se encarga de administrar los recursos del sistema de salud, Félix León Martínez, muchas gracias por habernos acompañado y por haber hecho fácil esta información que es tan densa, pero que nos impacta a todos los colombianos finalmente, así que es importante entenderla. Quiero cerrar diciéndote que la reforma propone que todas las cuentas del sistema, los servicios lo manejen las EPS como gestoras, pero todas las cuentas lleguen a la ADRES, que podamos tener un control de cada peso que se gasta. Si no recuperamos ese control, este desorden no tiene fin. Y ahí es donde va a ser importante la discusión en el Congreso de la República sobre la reforma a la salud. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otro próximo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.